días, tardes, noches, dependiendo de la hora que sea, en el lugar desde el que nos estés escuchando, te damos la bienvenida a nuestro maravilloso podcast en el que en el día de hoy discutiremos y conversaremos sobre la generación del 37 y la generación del 80 y todo lo que hicieron en la República Argentina. Comenzamos. Bueno, sabemos que España sí adoptó un pensamiento ilustrado proveniente de la Francia del siglo XVIII. Sin embargo, para que el pensamiento ilustrado no desembarque en el virreinato del Río de la Plata, se prohibieron obras, entre ellas el considerado Manual de Economía de Adam Smith y algunas obras importantes de Rousseau. Sin embargo, estas ideas lograron ser distribuidas entre el clero, los abogados y los periódicos, y entre los habitantes del virreinato. Luego de una serie de sucesos que son de público conocimiento y que no vamos a repetir dado que deben ser de conocimiento del oyente, se logra la independencia. Bueno, a partir de las reformas rivadavianas y el fomento de la educación, es donde se crean nuevos espacios de intercambio cultural, entre ellos, bueno, son las instituciones de nivel primario, medio y universitario. Y bueno, gracias a este fomento de la educación, aparecen nuevas figuras bastante reconocidas en Argentina, como lo son Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez y Sarmiento, ¿no? También cabe destacar que esta nueva generación, bueno, de intelectuales nace durante el segundo gobierno de Rosas. Bueno, muy bien, sí, la generación del 37 sí acciona desde dos posiciones. Por un lado, sí tenemos el famoso salón literario que la tiranía rosista cerró, y por otro, una sociedad secreta fundada por Echeverría llamada la Joven Argentina. Como sabemos, la formación de estas figuras había sido meramente ilustrada, pero las reformas que tenían que llevar a cabo venían más siendo y estaban muchísimo más arraigadas sí, a un pensamiento romanticista. Y bueno, pensaban en llevar a cabo una democracia liberal, tal como la que se había dado en gran parte de Europa en el siglo XIX. Si mal no recuerdo, creo que había sido a mediados del siglo, o sea, a principios del siglo XIX, ¿no? Sí, Ah, exactamente. bueno, estos jóvenes creían que eran ellos quienes tenían que cerrar toda la etapa transformadora iniciada con la Revolución de Mayo. Claro. También por otro lado, en palabras del Verdi, bueno, el país había logrado una independencia material, pero todavía arrastraba, o podríamos decir, que mantenía el pensamiento intelectual del virreinato. Bueno, para él, básicamente debíamos construir un nuevo razonamiento nacional donde se necesitaban construir la nación y su identidad, y no que ésta sea heredada de la época colonial. Bien, bueno, lo que yo consideraría más importante a remarcar de esta generación es que creían que la inmigración sí era un factor fundamental para la transformación del país en todas sus ramas. Sostenían que los grupos étnicos locales, entre bueno, los que encontramos a los gauchos, a los mestizos, a los aborígenes, eran incapaces de hacer que la Argentina se modernizara. Los inmigrantes que estos jóvenes creían necesitar no eran cualquier tipo de inmigrantes, como nos podemos imaginar. Más bien, querían traer gente del norte de Europa y de América, es decir, Norteamérica, ¿no? Capacitados para trabajar en el sector industrial. Lo que resulta raro igual porque no había industria en la Argentina, entonces era como que eh, querían una demanda de industria, pero ellos no tenían oferta de industria. Era medio complejo igual el tema, Claro, ¿no? Pero bueno, todos sabemos qué tipo de inmigrantes llegaron posteriormente a nuestro país y bueno, qué ideas trajeron con ellos, ¿no? Que bueno, esto lo veremos más adelante igual. Por eso, si no lo exactamente. sabes, no pasa nada porque posteriormente entraremos en detalle al respecto. Bueno, para concluir con la generación del 37, todos estaban de acuerdo en que necesitaban lograr la organización política de nuestra nación, para lo cual sancionaron la Constitución de 1853 y con ella dar un pequeño cierre a su accionar. Claro, bueno, luego de la sanción de, bueno, de esta constitución tuvimos varios gobiernos, ¿no? Hasta llegar a la generación del 80, entre los que destacan, bueno, el gobierno de Urquiza, que, bueno, lo que más recordamos de este gobierno es sin duda la separación de las provincias de Buenos Aires del resto del país, también la batalla de Cepeda, que le sucedió, y bueno, al transcurso del tiempo, ¿no? Y la final batalla de Pavón,
que a través, bueno, de estos últimos dos eventos de Buenos Aires volvió a formar parte de la Confederación. Luego, bueno, posteriormente a esto le siguieron las presidencias históricas, donde principalmente se solidifica la Unión Nacional pese al levantamiento de algunos caudillos. Sí, bueno, antes de que continúes, te digo que desde 1861, sí, nuestro país adoptó la forma de gobierno republicana, representativa y federal, que es la que se mantiene a día de hoy. De esta forma pasamos bueno, a la generación del 80, Sí, que surge a partir del triunfo de Julio Argentino Roca, quien llevaba a cabo la campaña del desierto. Es decir, bueno, hemos de decir, ¿no?, que la campaña del desierto, más bien, digamos, no era un desierto como tal, es decir, había de todo menos desierto, por así decirlo, digamos, había poblaciones, pueblos originarios, demás que, bueno, a los que Roca le convirtió, por sí. así decirlo, una masacre, ¿no? Eh, pero bueno, él formaba parte de lo que hoy consideramos la generación del 80, un grupo de intelectuales que se piensan como los más aptos para gobernar, a través de un sistema capitalista que para ese entonces en el mundo ya estaba aprobado como la mejor forma de conseguir el progreso en una nación. Exactamente. Bueno, también eran considerados positivistas, ya que creían en que la innovación se logra a partir del avance de la tecnología y de la ciencia, ¿no? Principalmente en industrias igual. Y también pensaban que la raza humana tenía un buen futuro con la misma. Eso quiere decir que, bueno, podemos intuir, inclusive hay muchos historiadores que lo defienden, que esta Sí, generación de los 80 sí se oponía en cierta forma a la iglesia, por lo menos en este tema. Después en el tema económico, ambos coincidían en cómo, tanto la iglesia como el Estado, digamos, ambos coincidían en cuál era, digamos, el plan económico a seguir, a llevar a cabo, ¿no?, para el progreso. claro. Ellos, bueno, tenían valores más conservadores y su lema principal era paz y administración. También, bueno, durante el gobierno de Roca llegaron muchas inversiones a nuestro país, principalmente provenientes de Bretaña. Además, también llegan muchos inmigrantes provenientes de la parte más pobres de Europa y eran trabajadores que traían consigo ideas anarquistas y socialistas. Bueno, los hombres de esta generación sí se caracterizaron por heredar y compartir muchos de los pensamientos y aspiraciones de la generación del 37, como el que solo la clase letrada es la poseedora del derecho a conducir el país y la adhesión al pensamiento liberal. Como ya sabemos, el liberalismo económico sostiene que el progreso y el desarrollo solo sería posible a partir de la libertad de comercio, el respeto a la propiedad privada y la menor intervención posible del Estado en la economía. Al igual que los hombres del 37, los miembros de la generación del 80 creían que había que civilizar a nuestro país. A partir de seguir ideas de corte liberal, tales como propone la generación del 37, la Argentina llegó a convertirse en uno de los países más ricos del mundo, si no el más rico del mundo. Sin embargo, esta riqueza le pertenecía a una parte muy pequeña de la población, ya que había muy poca equidad. Esta riqueza se generó gracias al modelo agroexportador que convirtió a nuestro país en el granero del mundo. Sí, bueno, también podríamos decir que incluso la generación del 37 fue quien pensó un país y la del 80 los que lo hicieron realidad, ¿no? O Claramente. sea, esta generación del 80 perseguía valores conservadores, sobre todo desde lo político, y como mencionamos, eran liberales en lo económico. Bueno, buscaban la integridad social a través de la educación pública y las instituciones estatales, y también fomentaban la propiedad, bueno, privada y la unificación de la moneda. Podemos considerarlos entonces como una especie de discípulos de la generación del 37, que bueno, estos mantenían su poder a partir del fraude electoral y el voto cantado. Esto hacía que alejaba a muchos de la política, ya que no había con quien se sintieran representados, ¿no? Claramente, ¿no? La generación del 80, entonces, para concluir, digamos, logró la consolidación del Estado Nacional, ya que instalaron un sistema capitalista que le permitió a nuestro país integrarse al mercado mundial. Además, lograron sentar las bases del modelo económico que perdura hasta el día de hoy. Fijaron un modelo democrático en 1912 con la Ley Sáenz Peña, que estableció el voto secreto y obligatorio para todos los varones. Pero bueno, las mujeres iban a tener que esperar Sí, un poquito más en nuestra historia para poder votar, lamentablemente, ¿no? Bueno, como conclusión podríamos decir sí que ambas generaciones cumplieron un rol fundamental en la conformación de la Argentina moderna. Nos gustaría distinguir entre dos roles que se dividen en estas dos generaciones. Por un lado, la generación del 37 tenía el rol de pensar la nación ideal, con su propia identidad y sin que ésta sea heredada de los españoles, y con un posible sistema económico que imita lo que hacía progresar al resto del mundo en ese momento. A su vez, tenemos a la generación del 80, a quienes podríamos considerar hijos o herederos de los del 37,
Como heredaron las cosas positivas, también heredaron las negativas. Y es que ambas generaciones estaban plagadas de prejuicios culturales y raciales, de pensamientos retrógrados y de aquella oposición que Sarmiento marcaba entre lo que consideraban civilización y barbarie. Sea como sea, con sus cosas positivas y sus cosas negativas, los hombres del 37 fueron quienes pensaron un país, fueron teóricos, y los del 80 fueron quienes lo hicieron realidad, fueron hombres de acción.